Vale, y entonces, claro, ahora entramos en lo que sería el futuro de la Unión Europea. Parece que la Unión Europea está más unida y tiene visos de unirse más todavía, ¿no? Alcanzar niveles de unidad más altos tras la guerra de Ucrania. Sin embargo, y pese a que sea un bloque más consolidado, Rusia va a tener mucho más difícil el comercio y el intercambio cultural, eso va a estar más complicado entre Europa y Rusia. Pero claro, igual que Rusia tiene sus diferencias con China, también tiene sus intereses en Europa. Europa, la Unión Europea, también tiene, digamos, un dilema entre Rusia o Estados Unidos. Todo esto hablo no en términos militares, sino en términos de Unión Europea, que es una organización internacional que tiene un carácter marcadamente económico, también político, en fin, pero no es militar, ¿no? Vale, entonces, ¿creéis que por parte de la Unión Europea puede darse un movimiento unilateral que en un futuro la acerque más a Rusia? ¿O pensáis que por el contrario el futuro es estar cada vez más cerca y unidos a Estados Unidos? Empiezo yo, Andrés, como quieras, o yo, o tú, como quieras. Sí, tú, Vale. tú Pues mismo, Juan. vale, sí, no, de hecho, ahora en mi trabajo esto lo estoy tocando bastante, ¿no? Y yo creo que como europeo a mí bueno, estoy leyendo mucho y me interesa mucho todo este debate que se está teniendo en las instituciones europeas sobre la autonomía estratégica europea, que autonomía estratégica, el nombre lo explica bastante claramente, pero significa simplemente ser estratégicamente autónomos, tener nuestra propia política exterior, que ya la tenemos, pero que sea más coherente, más sólida, más activa y sobre todo menos dependiente de Estados Unidos. Yo creo que con Estados Unidos nos unen varios lazos económicos, culturales y de valores, más que con Rusia y que con China, pero eso no implica que los intereses siempre sean los mismos. Estados Unidos tiene sus intereses en México que no son los nuestros, y eso es normal por un tema geográfico. Y nosotros tenemos como europeos, tenemos unos intereses geopolíticos en Ucrania que no son los mismos que los de Estados Unidos. A la Unión Europea le tiene que preocupar mucho más la guerra de Ucrania que a Estados Unidos, porque dependemos mucho más del petróleo y del gas ruso, dependemos mucho más de de un vecino como Ucrania que sea estable y ojalá democrático, y en cambio nos interesa menos, es decir, a Estados Unidos lo que está pasando en Ucrania, la perspectiva que tienen, y yo ahora que estoy aquí, la perspectiva que tienen ellos es, pues evidentemente apoyar a Ucrania, pero ellos lo ven como algo muy lejano porque es algo muy lejano para ellos, de la misma forma que desde Europa, en las guerras que han habido, los conflictos que han habido en la África subsahariana, o sobre todo, mejor dicho, en Latinoamérica, sí que nos pueden interesar y podemos tener los intereses nacionales, pero son mucho menos importantes o tienen mucho menos impacto en la economía y en la política europea que lo que tiene el conflicto ucraniano-ruso, para hacer un poco la comparación. Esto creo que es importante. Entonces, respondiendo a tu pregunta sobre la Unión Europea, yo creo que es importante tener en cuenta, y de nuevo, siendo realista, que Estados Unidos y la Unión Europea no siempre van a estar en el mismo barco. En lo que se refiere a China, Estados Unidos tiene una estrategia mucho más, no diría agresiva, pero desde luego más vehemente respecto a China. En cambio, Europa, primero porque estamos en el mismo gran continente, Eurasia, que China, nos interesa tener relaciones mucho más fluidas con China, sobre todo a nivel económico y comercial. Y a China también le interesa tener buenas relaciones con Europa. Entonces, y además que la única forma de forma realista que tenemos de plantar cara a China en cuestiones de valores, de derechos humanos, etcétera, es actuar unidos. España no puede plantar cara a China por sí misma. Francia tampoco. Alemania quizás es el único país que puede. Y no hablemos ya de países como Lituania, como Hungría, como Malta, como Grecia. Entonces es muy importante tener en cuenta que eso pasa eh, no por otorgar más importancia a una Unión Europea y que avance hacia ser un poder militar y estratégico, y eso implica también, pues, evidentemente no abandonar, pero entender que la OTAN no funciona para todo. La OTAN no tiene que ser el foro en el que Europa establezca relaciones con China. La OTAN no puede ser el foro con el que la Unión Europea decida si intervenir o no ahora en la África subsahariana, como estaba haciendo Francia hasta hace unos meses. La OTAN al final es algo que viene de la Guerra Fría y puede ser útil hasta cierto punto en las relaciones en Oriente Medio o con Rusia, pero poco más que eso. Entonces, lo que yo creo que tenemos que avanzar es
tener en cuenta que como la OTAN es un país donde al final decide Estados Unidos, y esto me gustaría que no fuera así, pero es la realidad, es mucho más realista avanzar hacia una Unión Europea unida que sea una potencia no solo comercial como ya eso, y no solo a nivel de poder blando, es decir, de valores, etcétera, sino también ser, sino un poder como mínimo estar en la misma mesa a nivel militar que Rusia y que otros países. Y ya lo estamos, de hecho. Lo único, tenemos, si ponemos a todos a nivel tecnológico y a nivel de poder agregado a nivel militar, la Unión Europea tiene más soldados y tiene más tecnología y más capacidades militares que Rusia. O sea que están divididos en 27 países, más Reino Unido, más Suiza, más, bueno, más países que no están en la Unión Europea. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es avanzar y ser más cohesivos y más unificados en ese sentido. Y eso pasa por dejar un poco, no diría de lado, porque es muy popular decir de lado, pero entender que no podemos estar siempre a la sombra de Estados Unidos y plegarnos a sus designios. Y eso es un poco una opinión que puede ser más o menos popular, pero que creo que es el futuro de la Unión Europea. Es un futuro donde la Unión Europea es un bloque por sí mismo, no es un apéndice de Estados Unidos. Pero Y eso entonces, ¿tú pasa por... crees que en un futuro con eso, o sea, por lo que estás diciendo, entiendo que en un futuro crees que una Unión Europea más independiente en términos estratégicos podría llegar a restablecer ciertas relaciones culturales o comerciales con Rusia? Sí, 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 si consideramos que están nuestros intereses, yo creo que idealmente pues todos los países serían democráticos, pero esto no va a pasar en nuestra generación. Entonces, a ver, a Europa le interesa tener buenas relaciones con Rusia, como nos interesa tener buenas relaciones con China, por mucho que sean países muy autocráticos, sobre todo China, y muy dictatoriales. Eh, lo cual, y a la vez, pues, de la forma más, de forma discreta, pues intentar avanzar que esos países vayan hacia la democracia. Pero tenemos que abandonar esta mentalidad de, de exportar la democracia y exportar los derechos humanos, porque por mucho que sea, desde el punto de vista, y creo que vuestro también, el mejor sistema de todos los posibles, como decía, o el menos malo, como decía Churchill, el sistema liberal democrático, muchas veces no es compatible con otras estructuras y con otros países. Y por mucho que todos los países pueden ser democráticos, yo no creo en ese argumento esencialista de esos países son así, siempre van a ser así. Hay democracias islámicas, hay democracias en los países eslavos, hay democracias en los países asiáticos como Taiwán o como Corea del Sur, pero siempre, y son países que culturalmente no son occidentales. Pero lo que creo que es importante tener en cuenta es que, sí, perdón, respondiendo a tu pregunta, sí, creo que una Unión Europea independiente debería tener buenas relaciones con Rusia. Eso no implica plegarse a sus designios, eso no implica que en algunas cosas vamos a estar en desacuerdo, pero está en nuestro interés y tener buenas relaciones con ella sin que eso implique dejar de apoyar a nuestros aliados y a nuestros miembros, sobre todo los bálticos y Polonia. Mi respuesta con respecto a Ucrania, que puede parecer un poco blanda, un poco incluso contraria a que la Unión Europea, bueno, que la OTAN intervenga, no sería la misma si Rusia hubiera atacado a un país de la OTAN. Pero la realidad es que Rusia no ha atacado a un país de la OTAN y por eso mi respuesta es la que es. Yo estoy totalmente de acuerdo prácticamente con lo que dice Nepo, o dice Juan. Ambas, sí. A ver, lo que se está viendo ahora, ya veremos si sigue a largo plazo, es que lo que no ha conseguido durante todo este tiempo Trump, Obama y Bush, lo de crear una Europa más unida, incluso también militarmente, lo está consiguiendo Putin. Ya veremos si eso se extiende hacia el futuro. Al final, gracias al paraguas estadounidense, hemos vivido una burbuja a partir del año 90 en la que siempre anda un pacifismo un poco ingenuo, que más o menos se podía decir pues, en el viejo refrán de dos no se pelean si uno quiere. Pero en la vida real eso no es así. En la real hay gente que está dispuesta a ir y si tú no quieres, pues les da igual. Y comparto prácticamente todo lo que ha dicho Juan. Pues voy a dar dos cosas que también puede empezar a hacer a Europa ahora mismo para ser un poco más autónoma con respecto a Estados Unidos, que tampoco se está hablando mucho. Por ejemplo, en el tema de los refugiados, se habla mucho de que Europa está envejecida y que Europa necesita gente. Pues darle una solución viable a todos estos refugiados que están llegando desde Ucrania, que se hablan, dicen que ya son más de 4 millones y dicen que todavía quedan otros 7 millones que son refugiados dentro de su propio país. Es decir, darle una esperanza de vida, darle un lugar de futuro, darle trabajo dentro de Europa, podría ayudar a aumentar nuestra mano de obra, nuestra capacidad económica y también ayudar a nuestro problema de envejecimiento.
Y también con respecto a Rusia, que no se está haciendo, como he dicho antes, hay un montón se está descapitalizando, hay un montón de gente que se está yendo a Kazajistán, a Qatar, a otros países, pero no se está yendo a Europa porque no se están implementando las medidas adecuadas a nivel en los consulados, en la diplomacia, para atraer todo este talento, un montón de ingenieros, un montón de informáticos, un montón de gente que sabe un montón de ciberseguridad, que tendría mucha cabida en los mercados europeos para aumentar su calidad y que se le está dejando escapar. Y estamos ante una oportunidad única que podría hacer mucho, mucho daño a Rusia, es decir, atraer a toda esa gente que quiere huir del régimen y que son muy, muy, muy buenos y formados. Ujú. Sí, sí, esto es verdad. La fuga de cerebros de Rusia está siendo bastante importante, he leído, y creo que Europa puede absorber eso, puede absorber a los refugiados de Ucrania y también, de hecho, a los de Siria y de otros países. Y también, pero bueno, esto no quiero empezar ahora a hablar de esto, pero creo que todo el tema de los refugiados es muy importante y se está hablando bastante poco en la prensa. Y creo que es bueno que los países de la Unión Europea hayan sido relativamente abiertos respecto a los refugiados ucranianos, no de otros países, desgraciadamente, pero sí que hay que reconocer que han sido muy abiertos respecto a los ucranianos.